Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Lilia Schiavo, Country Chair Brasil Global Network G100, y para mí es un honor estar con mujeres líderes extraordinárias que seguramente oferecerão perspectivas diversas sobre o tema de violência e mulher em cada país. Quero agradecer a nossa Global Chair, Marin Troine, porque nos invita com cada uma com experiências e culturas diferentes, e é precisamente esta diversidade o que converte a Global Network G100 em um semilleiro de inovação e ideias, um cenário para discussão que são tão necessárias e relevantes como a de hoje. Eu sou brasileira e ao pensar em Brasil, a gente imagina a terra do samba, do carnaval, de alegria, das hermosas playas, do país da feijoada e la caipirinha. Um lugar hospitalário com a natureza exuberante. Quem me conhece sabe que a minha característica é a sonrisa. Pero quando Mar me perguntou sobre a violência contra a mulher e o feminicídio, a minha expressão sorridente desapareceu de meu rosto. É justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Bem-vinda, Mar. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias por estas palabras. Espero que la sonrisa no se nos vaya a ninguna, en el sentido de que queremos mandar un mensaje de esperanza en estos temas tan duros y tan difíciles, con lo que esperamos poder terminar con esa sonrisa que nos dé fuerza a nosotras y les dé fuerza a tantas mujeres a las que nos dirigimos. Muy brevemente, un recordatorio. La violencia, según la Organización Mundial de la Salud, afecta de 1 a 3 mujeres en el mundo. Estamos hablando de un 30%. Violencia física y sexual. Nosotros hemos dividido este evento en violencia física, violencia psicológica y violencia económica. Sin embargo, todo va acompañado, todo termina siendo uno. La violencia sexual va acompañada de un proceso de violencia psicológica donde normalmente exige una dependencia tóxica en los aspectos económicos. Y para ello yo creo que lo más importante es ver el rol que tenemos, el rol de la sociedad, el rol del Estado, y por qué no, el rol de las propias víctimas. Sin contar con el rol de la familia, algo que parece que estamos, no digo perdiendo, pero que lo estamos transformando. Pero ¿cómo podemos hacer que pese a esa modernización que tenemos del concepto de familia, sin embargo, se siga hablando de familia? Porque una cosa es una agenda para borrar lo que es el concepto de familia y otra cosa es modernizar el concepto de familia, que es a lo que yo apuesto. Muchas, y ya que empecé con lo de la familia, creo que me voy a seguir en esta ruta apasionada sobre lo que es la familia, en donde me parece que se puede ser conservador, se puede ser contemporáneo, pero igualmente en ese concepto tenemos que ver que tanto lo bueno como es formar hombres en el respeto y en la sociedad sale de la familia, como también esas conductas tóxicas y negativas salen también de las familias, y se considera que los hombres violentos, lo dicen los psicólogos, no lo digo yo, que vengo del mundo jurídico, es precisamente desde la familia, de ambientes desestructurados, ambientes violentos, en donde ellos repiten un patrón de comportamiento, por lo cual la familia, el núcleo familiar sigue siendo muy importante. El rol de las víctimas es algo que normalmente lo seguimos viendo como víctimas. Y a mí me gusta ver siempre ese empoderamiento. Me parece que esa sonrisa que le damos es darle poder. Y el poder es la voz, por ejemplo. Ese es uno, darle voz. Que no en todas las situaciones se puede hacer. ¿Y saben por qué? Me dirán, la primera respuesta es porque tienen miedo. Sí, pero ¿saben cuál es la otra? Porque hay una autopercepción de que eso no es violencia. Y eso es una barrera imposible de salvar. Porque si alguien no es consciente de que tiene un problema, no va a tener voz para pedirlo. Entonces ahí tenemos la mitad del camino perdido. Después tenemos el rol del Estado.
siempre se está asociando igualdad de género con lo que es violencia. Y yo sé que es así, pero me lo van a permitir de que me dé este lujo de decir que son dos temas muy, muy distintos y que obligan al Estado a tener roles completamente distintos. Mientras que la igualdad de género, yo siempre voy a lo que es la equidad, a lo que es el impacto de la religión, las distintas sociedades. En lo que es violencia de género ya no hay mucho que decir, es un tema de seguridad. Y cuando hay un tema de seguridad es un tema estatal. La intervención estatal no se cuestiona en estos temas, mientras que se puede cuestionar en las otras porque yo lo hago en mis artículos de manera sostenida. Pero en esto no se puede. Hay un tema de seguridad y hay que legislar, y no solo en lo que supone la prevención, no solo en lo que supone la represión, sino en crear ámbitos en la planificación urbanística, en lo que es crear ciudades seguras, y Lilian, que es arquitecta, lo sabe, es fundamental. En muchas de las ciudades donde se cometen actos de violencia, la estructura de la sociedad, de la ciudad, hace que sea una ciudad peligrosa, donde no lo acompaña, no hay la luz suficiente, no hay parques seguros, no hay baños seguros públicos. Entonces hay una serie de características que tienen que ser tomadas y esa planificación urbanística se hace desde el Estado. Y por último, el rol de la sociedad. Estos somos nosotros, la sociedad civil, esa unión tan innovadora que tenemos nosotros de unirnos desde un gran networking, no desde una asociación de una ONG, nosotros no lo somos un gran networking, un gran global networking, y por eso este evento lo vamos a hacer en 3 idiomas, reuniendo a chairs de nuestra ala de diferentes países, en español, en inglés y en portugués, para poder abarcar lo más que podemos, porque crear concienciación y dejar un mensaje, ese es nuestro objetivo, y yo diría que nuestra obligación. Y permítanme recordar algo que lo hemos visto muchas veces, pero creo que es importante hablar de la iniciativa de la OMS. ¿Lo pueden ver? Sí. De la OMS y la ONU Mujeres, que se llama RESPECT en inglés. En inglés, cada letra representa una palabra en inglés, yo en cambio lo voy a decir en español, y que apuesta a lo siguiente: fortalecimiento de las habilidades de relación, por eso la R de Relationships, Skills Management, el empoderamiento de las mujeres, servicios garantizados, y aquí yo diría servicios públicos, hagamos énfasis en servicios públicos, reducción de la pobreza, respect, la P es de poverty, poverty reduction, creación de entornos propicios, escuelas, lugares de trabajo, espacios públicos, esa detección de la violencia que es tan importante y que puede salvar vidas. Cuando hablamos de feminicidios, estamos simplemente hablando nada más ni nada menos que salvar una vida, una más que la podamos salvar de ese infierno. La prevención del abuso infantil y adolescente, este es el semillero del futuro hombre violento. Y el cambio de actitudes, creencias y normas que se dice pronto, pero que realmente es de las cosas más difíciles, cambiar la cultura, cambiar nuestros conceptos, cambiar esa cabeza. Por eso estoy tan ilusionada con este evento, que el español va a tener 2 partes, el próximo va a ser el lunes que viene, porque de todas las chicas que tenemos y de toda la voluntad que tenemos que dejar, no lo podríamos hacer en un evento solo, así que tuvimos que dejarlo. Y esta es nuestra manera de celebrar el Día Internacional de la Mujer, que se puede hacer de muchas maneras. Para nosotros el mensaje fundamental, el tema de violencia. Y ahora, si me permiten, vamos al mensaje de Erika de Guatemala, que no ha podido venir, pero ella es una de nuestras más queridas chear, sí, verdad que sí, tiene nuestras fans, lo vamos a poner ahora. Erika Barrientos. Hola a todas, les saluda Erika Barrientos desde Guatemala. Estoy muy contenta de poder unirme a ustedes a través de este video. Hoy no pude estar directamente en vivo, pero gracias a Mar por darme la oportunidad de poder compartir el mensaje, una mirada desde mi país al cual represento, Guatemala, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este evento tan importante y relevante, Violencia y Mujer. Quiero compartir con ustedes brevemente lo que ocurre y los retos que todavía tenemos como país. Definitivamente la mujer guatemalteca enfrenta diferentes situaciones de violencia
y algunos de ellos están siendo atendidos, muchos de ellos realmente nunca son denunciados y nunca son atendidos, y por ello quiero compartir brevemente y poner en contexto lo que tenemos aún latente en nuestra sociedad en el tema de violencia. La violencia física, que es la que principalmente se atiende porque hay marcas y hay huellas visibles, y por ello creo que es lo que muchas veces tristemente sí se atiende, porque es notorio, porque es visible. Y esto cuando la mujer se atreve a pedir ayuda, denuncia y de alguna manera se lleva el proceso. Sin embargo, hay otros tipos de violencia que no se notan, las heridas que no se ven, pero que están ahí latentes también en la sociedad y dejan huellas y marcas muy grandes que, que muchas veces y la mayoría no son atendidas. Y hablamos acá de la violencia psicológica, de la cual somos víctimas muchas mujeres a lo largo de la vida y no lo denunciamos porque llegamos hasta cierta manera en las sociedades con tintes altamente machistas, lo llegamos a normalizar, y eso es algo que se está trabajando ya bastante. Sin embargo, hay mucho por hacer. Hay organizaciones que están dando el apoyo a mujeres en condiciones altamente vulnerables. Se les da asesoría legal y también apoyo psicológico tanto a la mujer como a la familia, a los hijos. Sin embargo, realmente son pocas las organizaciones para los altos índices y la cantidad de mujeres en, en condiciones altamente vulnerables que no pueden pagar este tipo de ayudas. Y además la sociedad misma a veces, como decía antes, llega a normalizar esto que no lo pone de manifiesto ni le da la relevancia y la importancia que merece. No se entiende la violencia psicológica y no se entiende tampoco el impacto tan grande que puede llegar a ocasionar en la persona. Y hablando de mujer, también definitivamente una mujer que está siendo violentada psicológicamente va a tener repercusiones en todo el ámbito familiar, y por ello tan importante que no hagamos de menos ningún tipo de violencia. También está otro tipo de violencia que no se ve como tal y que tiene también efectos nocivos altos, que es la violencia económica. En Guatemala esto es bastante común porque hay un buen número de personas, mujeres, que no tienen acceso a la educación, que no pueden prepararse a veces ni técnicamente, no se profesionalizan, y ello las hace altamente vulnerables, dependientes económicamente, y eso las obliga a quedarse en relaciones en donde no solo están siendo violentadas económicamente, sino también psicológica y físicamente. Y todo el entorno familiar se ve afectado con este tipo de situaciones. El llamado es que mientras más podamos hablar de este tipo de temas y podamos eh, evidenciar lo que está ocurriendo adentro de las cuatro paredes en los hogares de las sociedades, y que podamos poner atención y que de alguna manera nos unamos en las diferentes redes de apoyo para poder ayudar a esas mujeres que en algún momento lo necesiten, que podamos ser facilitadoras y facilitadores, conectándolas con organizaciones y lugares en donde puedan recibir este tipo de apoyo. Creo que es importantísimo realmente por ello que en torno a la celebración del Día de la Mujer podamos recordar que la mujer sigue teniendo luchas constantes, diarias, y que es necesario seguir haciendo cambios desde las políticas que se puedan generar, y por ello tan importante que se ha hablado tanto en diferentes espacios ya organizados por G100, que más mujeres tengan lugar y espacios en donde se toman decisiones y se puede proponer leyes que realmente respalden y apoyen a la mujer. La mujer sin duda se ha abierto camino a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, hace falta mucho camino por recorrer. Hoy la invitación es también a que sigamos unidas, a que sigamos promoviendo desde nuestros espacios, desde nuestros roles, desde donde podemos, ese apoyo a las poblaciones más vulnerables para que puedan salir de estos procesos y que podamos también mejorar lo que se entrega a las próximas generaciones.
Hoy quiero recordar a tantas mujeres que tal vez en silencio han tenido que soportar situaciones de violencia física, económica, psicológica, y que por mantener a la familia y proteger a los hijos no dicen nada y callan. Sin embargo, hay consecuencias grandes, y por ello es importante que hablemos y que busquemos la ayuda idónea para que podamos salir de situaciones que no son sanas y que definitivamente afectan el entorno familiar y siguen también expandiéndose hacia sociedades con problemas muy grandes. Entonces es importante que partamos desde ese cuidado individual para que podamos hacer una transformación a nivel social. Gracias por haberme permitido estar con ustedes en este evento, y estoy contenta de verdad de ser parte de G100, de ser parte de una voz que representa a muchas voces de muchas mujeres. Un abrazo para todas y espero que este evento tenga frutos enormes como siempre lo ha sido. Muchísimas gracias, Erika. Mar, pues ahora empezamos con violencia física. Eu vou falar um pouco de violência física em Brasil. Desafortunadamente, los datos... Pero Lilian, perdóname que te corte. Antes me gustaría que a lo mejor pudiéramos hablar de los títulos profesionales y que cada uno... sí. Podemos presentarla, sí. Adelante, sí. Lilian. Yo voy a empezar con Marin Troini, que es la nuestra Global Chair de 100GM, fundadora e analítica política do blog de sustainabilityreader.com. Também temos hoje Julie Churiel, Global Country Chair, G100 Venezuela, abogada internacional. Agora contigo, Mar. Sí, sigue línea, por favor. ¿Sigo? Ok. Tenemos también un minuto. A Maria Virginia Obando, Maracaibo City Chair, Venezuela, abogada e conferencista internacional. Anais Bermudes não está. Anais Bermudes de Venezuela. Soira Celestino, Head Tax, escritora internacional, speaker, advisor Global Network G100 Brasil. E também Reina Joe, organizadora da Conferência Anual de Liderazgo Feminino em Curaçao desde 2004, Chair Curaçao Global Network G100. Sean muy bienvenidas todas. ¿Ahora? Si desean, por favor, pueden unmute y hacer alguna introducción que quieran al tema de hoy. Bienvenidas. ¿Y Julie? Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Eso depende de dónde nos encontremos desde nuestra Global G100. Ante todo, deseo dar las gracias a este encuentro que nos conlleva a varias reflexiones que estoy más que segura que serán ese cierre final, ¿no? Asimismo, la Global G100 forma parte de la prevención y la educación, y eso es vital e importante, donde todas y todos podamos visibilizar y hablar para educar ante la prevención de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué siempre hablo de educación y siempre hablo de prevención? Porque es fundamental. Y como le decía mi estimada Mar, que las legislaciones no solo son para acciones punitivas, sino también tienen dentro de ellas lo que es la parte principal, que es la educación y la prevención. Antes la coacción, que ya sería, por supuesto, esa acción ante una forma de violencia. Asimismo, desde nuestros espacios en Venezuela, por ejemplo, tenemos legislaciones desde el año 1998 que han ido, por supuesto, reformándose para poder ampliar un poco y, sobre todo, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres. La violencia contra las mujeres acá, siendo parte de esas incidencias violatorias,
que y como también lo había comentado mi compañera Mar, el Estado tiene una gran responsabilidad en materia de políticas públicas para que estas cosas no sucedan. Por otra parte, las organizaciones civiles, claro, en efecto, nosotros trabajamos, yo como presidenta de la Fundación Vida Jurídica, trabajo muchísimo por lo que es la educación para prevenir estas acciones violatorias. Cabe destacar que también la ciudadanía es corresponsable para llevar también el mensaje. Es decir, hoy estamos todas acá para hablar de 3 tipos o formas de violencia, aunque sí son muchísimas más, y esto por supuesto cambia a nivel global, pero siempre con una finalidad, ¿no? Es de prevenir para que esas cosas no sucedan. Y digo esto porque nos estamos encargando muchísimo de lo que es la violencia cuando ya está ejecutada la acción, más no nos estamos preparando, no estamos preparando para que esas cosas no sucedan. Es decir, trabajar muchísimo más en la educación, en la prevención, si hay que hablarlo, así sea, miren, en un autobús o cuando uno viaja, por ejemplo, yo me llevo los implementos y se los regalo a las muchachas que están o a todo el personal de las líneas aéreas, al personal de migración. Siempre llevemos un mensaje dentro de nuestra cartera y miren, con un granito de arena podemos hacer muchísimas cosas más. Por otra parte, para hablar de la violencia física, y bueno, y hay un eslogan que es no normalices. Muchas veces se cree que la violencia física tiene que tener rasgos externos para poder indicar que es una violencia física. Pero cabe destacar que tenemos que también visibilizar que tanto la violencia física, que es un continuar de una violencia psicológica, porque siempre va a desatar o se va a ampliar estas alarmas dentro de la violencia psicológica, porque psicológicamente están afectadas para luego poder identificar lo que pueda ser una violencia física. Desde mis espacios o desde la fundación que presido, nosotros hablamos muchísimo de la prevención, de cómo denunciar, quiénes están legitimados para denunciar, dónde están esos números de emergencia. También tenemos el preventómetro como herramienta, que esto nace a través del violentómetro, pero yo cambié la connotación porque dije, no, vamos a hablar del preventómetro, vamos a hablar de la prevención para poder identificar en qué tipo de violencia estamos. El violentómetro dice que tiene varios grados para poder identificar la violencia. Y en esto yo digo que en cualquier situación de violencia estamos en peligro, no solo cuando nos humillan o, por ejemplo, nos culpabilizan, nos revictimizan o nos chantajean o nos discriminan. En todo tipo de estas características estamos en situación de violencia. En Venezuela hay una ley orgánica al cual tiene 25 formas de violencia. Una de ellas es la violencia física, de la que hoy vamos a hablar, que se encuentra en el artículo 19, numeral 4. La violencia física, tomado, por supuesto, dentro de nuestra legislación y hasta dentro de las ordenanzas y leyes regionales, ha tomado como referente lo que es ONU Mujeres, la Organización Mundial de la Salud y bueno, y varias acciones internacionales que ha venido a formar parte quizás de una conceptualización. Aunque si no es un concepto tácito como tal, pero sí hay que identificarlo como aquel tipo de violencia que directa o indirectamente nos afecta, que nos puede ocasionar un daño, que nos puede ocasionar lesiones, que nos puede ocasionar traumas, que nos puede ocasionar cualquier tipo de violencia. La violencia es toda acción a una reacción y ejecución de un golpe físico, un golpe bien sea con cualquier objeto contundente, y bueno, y que sabemos que la violencia física forma parte de las legislaciones, pero no solo en materia interna de los estados, sino también a nivel internacional. Entonces, es vital reconocer, es vital informarse, es vital reproducir acciones en materia educativa y preventiva, porque todas y todos somos parte de esta acción, somos parte de influir de manera, no solo como lo comentaba mi querida Lilian, que ella cuando le dijeron para
hablar de estas cosas o hablar de los tipos de violencia, pienso en los femicidios. Y bueno, yo pienso todos los días en esto y de verdad que, bueno, hace poco también tuvimos un caso bastante fuerte con una adolescente de 13 años violada por su padrastro y se pueden imaginar, aparte de ser violada, fue ya dada en deceso por las continuas violaciones sexuales que tuvo esta niña de 13 años, esta adolescente de 13 años. Entonces, sí tenemos que alarmarnos, sí tenemos que preocuparnos y que esto no es una moda, que esto no es una modalidad que ahora todas queremos hablar de la violencia contra las mujeres o queremos alzar nuestras banderas o queremos hablarlo desde nuestro feminismo o desde nuestros derechos. Esto es una acción preocupante y se los digo desde el corazón porque cada día nos faltan una. Estamos en una menos. No estamos sumando para prevenir. Estamos restando porque cada día silencian nuestras voces. Doy las gracias de verdad por permitirme. Esto sería un tema de verdad bastante amplio, ¿no? Pero creo que hay que invertir también en los derechos humanos de las mujeres, hay que invertir en políticas públicas, hay que invertir en la educación, hay que invertir y empezar a dar ese paso, como nos lo dicen las mujeres, dar un paso hacia el frente. Y creo que esto es lo que estamos haciendo hoy con nuestro programa acá en la Global G100. Gracias por esta invitación y bueno, y dejo a mis compañeras que continúen su diálogo. Muchísimas gracias. Magnífico, magnífico, y Julie, era una introducción, o sea que imagínense cuando ya ella entre en tema, ¿no? Esto es solo una introducción. Julie, no fue una invitación, esto es G100 Global Networking, o sea que estas somos nosotras, este es el equipo, o sea que nosotras no tenemos invitación, nos invitamos a nosotras mismas a ser parte de este network. Reina, Zoira, lamentablemente María estaba entrando y saliendo, tenemos ya como 2 personas con problemas de internet, así que 3 personas, o sea que vamos a aceptarlo como viene. Vamos a seguir con Reina, una introducción, Reina, a este tema, a tu visión desde Curazao, y luego pasamos por Zoira, si te parece, y Lilian, y luego entramos en violencia. Reina, por favor. Feliz tarde, noche, espero que todo está bien. Lo que está pasando con ese tópico es que estamos diciendo, sin importar de dónde somos en el mundo, estamos diciendo lo mismo, repitiendo las mismas historias, sucediendo en diferentes culturas, comunidades, familias, clases sociales. Y todos sabemos lo mismo, todos oímos lo mismo. Estamos hablando ahora, pero ¿dónde son los hombres? ¿De qué otra manera podemos hablar de prevención del abuso contra las mujeres, abuso doméstico, femicidio? Eso es mi preocupación y tenemos la conferencia anual desde 2004 y estamos tratando a hablar de victorias de mujeres, pero continuamente tenemos que regresar a tópicos que resulta que no hay tantas o suficientes voces para eliminar los abusos. Y ese es un problema muy grande. No sé qué más decir porque es que somos repitiendo continuamente. Y gracias por invitarme. Gracias, Reina, su visión desde Curazao. Hoy tenemos una mayoría caribe, ¿no? Digo, una mayoría caribeña tenemos. Zoira, por favor. Una introducción, una breve introducción, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar aquí con vosotras. Gracias, Mar, por nos permitir este encuentro. Gracias, Lilian, que nuestra presidenta chair aquí de Brasil. Es un honor hablar de este tema. Mi introducción va a ser, en verdad, muy, muy corta, porque yo voy a dejar que me dejaron. Lo estaba hablando en el año pasado, lo estaba escribiendo un artículo para hablar sobre la muerte de Julieta Hernández. Y me pregunté a Marta Livia Suplicy, que es la presidenta de la Brigada Femenina y que tiene muchísimas acciones aquí en Brasil y hace algún tiempo, y acciones muy buenas.
Y le pregunté a ella cómo fue los 21 días de acciones para disminuir la violencia contra las mujeres. Ella me dijo que las acciones fueron muy buenas, pero ella se quedaba pensando porque nosotros tenemos una de las mejores legislaciones contra el feminicidio del mundo, tenemos buenas políticas públicas y tenemos organizaciones que están haciendo buenos trabajos para ayudar a estas mujeres. Y la pregunta que se quedó es, ¿por qué este número de feminicidios, de violencia contra la mujer baja? Muchísimo por lo contrario, y lo voy a hablar un poco más adelante, porque este número crece. Todos los días tenemos un número creciente de casos. Y me dijo después, yo pienso que deberíamos empezar a evaluar cuáles son acciones más asertivas deberíamos estar haciendo. Y cuando ella me hace esta pregunta, yo me quedé evaluando una serie de cosas. Estoy totalmente de acuerdo con Mark cuando dice que la base de la sociedad es la familia, y si tú rompes la familia, tú rompes todo el sistema de cosas. Al mismo tiempo que yo concuerdo con Julie, que cuando dice que tenemos que hacer nuestro trabajo a través de la prevención y de la educación. Pero hay algunos puntos que yo voy a hablar a medida que me pregunte sobre algo que yo tengo reflexionado en los últimos días. Entonces, muchísimas gracias a todos y que sea este espectáculo como es siempre. Muchísimas gracias, Zoila. Se nos ha unido a nosotras Anaís Bermúdez, por suerte. Bienvenida, Anaís. Te damos paso ya, porque es State Chair, Anaís Bermúdez, de Aroszategui, ¿lo he dicho bien? Y conferencista, locutora internacional, y todo lo que tú nos quieras contar de ti, y una breve, muy breve introducción al tema. Por favor, ¿me indican? ¿Sí? Sí. Excelente. Yo no las escucho muy bien. Déjenme mirar por aquí un poco el audio. Me acabo de salir de una conferencia porque para mí era importantísimo poder conectarme y dejar ese granito tan importante como mujeres y más en este mes donde conmemoramos el Día de la Mujer. Hoy quiero hablarle un tema bien importante, como lo es nuestras mujeres, que muchas veces están bajo violencia económica, pero más que hablar de la mujer en general, quiero hablar de esa mujer que es madre de un hijo neurodiverso y que muchas veces no solamente sufre violencia desde el ámbito del hogar, que es donde está muchas veces la violencia económica y patrimonial, por ese quizás proveedor que no facilita los medios a esa madre con ese niño neurodiverso para que ella pueda satisfacer sus necesidades, sino las pocas posibilidades que muchas veces no tiene para desarrollarse ella incluso en el ámbito laboral. Entonces hoy en día miramos cómo nuestras madres, dedicadas exclusivamente a un cuidado extremo de nuestros niños neurodiversos, y cuando hablo de nuestros niños neurodiversos, son estos niños que tienen síndrome de Down, tienen Asperger, autismo y otro tipo de condiciones como incluso es la osteogénesis imperfecta, y que está esa madre dedicada al cuidado, a las terapias, la alimentación, a todo lo que conlleva el cuidado de un niño con condiciones especiales donde su tiempo está reprimido a quizás buscar oportunidades económicas, y que ese padre, muchas veces proveedor, o ese hombre proveedor, toma todo este escenario de manipulación, de control, incluso de maltrato, de vejaciones y de todo un tema que enlaza, a pesar de que mi tema era exclusivamente de la violencia económica, se enlaza incluso en la violencia emocional. ¿Cómo puede estar la salud emocional de una madre donde no tiene recursos económicos para salir adelante con los tratamientos y la educación de sus hijos? Es retador en Venezuela cada vez más la posibilidad de crecimiento y de visibilizar a nuestras madres con hijos neurodiversos. Por ello es importante seguir uniendo fuerzas, crear este tipo de espacios para buscar educar a nuestras mujeres que tengan de una u otra manera entradas económicas o financieras, para que ellas de una manera tengan ese desarrollo económico, porque es impresionante cómo están tan invisibilizadas, que cuando una madre con un hijo neurodiverso va a una consulta, ni siquiera se le llama por su nombre, sino es, por allí llegó la mamá de Luis, y Luis es un joven con autismo, digamos,
o llegó la mamá de María, y María es una joven con síndrome de Down. Entonces está tan invisibilizada esta madre que no tiene el apoyo muchas veces dentro del hogar por la pareja, porque entra en miedo o porque dentro de su irresponsabilidad prefiere irse y dejar a esa madre sola atendiendo a ese joven, a ese niño con un diagnóstico donde toda la carga económica, emocional, de maternidad recae en nuestras mujeres. Entonces no solamente es hablar del tema de que nuestras mujeres son violentadas, sino toda la carga emocional, como ya una de mis compañeras que me antecedió pudo hablar de este tema, muchas veces se ve enrollada o se ve abrazada o arropada a nuestras mujeres. Entonces ya no solamente es que me maltrata mi cónyuge, sino que no tengo ningún tipo de apoyo social, o si lo tengo es muy poco o es muy escaso, y tengo cada vez menos posibilidades de poder acceder a los servicios, porque no tengo con quién dejar, quizás si soy una madre de 3 hijos y 2 de ellos tienen condición, no tengo con quién dejarlos, porque debo atender a mi hijo especial. Entonces, a grosso modo quería hablarles un poco de eso. Para mí era importante expresarle esta información. Estaba en una conferencia, pero quiero hablar y quiero que enfoquemos un poco más el tema de las madres neurodiversas, nuestras mujeres neurodiversas, que cuando tienen una condición tampoco tienen la posibilidad de su desarrollo económico, de desarrollar un emprendimiento, porque pues la miran así como a un ladito de que no hay capacidades para que ella desarrolle sus habilidades físicas, emocionales, incluso financieras y sociales. Muchísimas gracias, Anaís. Has traído un tema que agrega mayor conflictividad, un tema que es realmente desafiante, challenging. No sé qué pasa, pero no logro escucharla. Déjenme ver si con esto. Entonces, te agradezco eso. Volvemos contigo en un rato y tendremos ese punto importante, digo, para tratar cuando se van agregando y se agrava la situación de una manera dramática. Lilian, ahora sí, que te habíamos dejado para atrás, los últimos son los primeros, así que sí. Lilian, con tus comentarios, y ahí sí entramos en lo que es propiamente violencia física. Sí, los comentarios es que de verdad, escuchando cada una de ustedes, veo cuánto tenemos que hacer, cuántos trabajos tenemos à frente y cómo nosotras de verdad somos invisibles cuando se trata de violencia contra la mujer, porque estamos en el año 2024. Meu sonho é o dia que não falaram mais de violência e de igualdade de gênero, mas esse é meu sonho, não ter que falar desses 2 temas que por tropo, não, entretanto, temos que falar hoje. Eu vou contar um pouco de Brasil. Desafortunadamente, os dados do Anuário Brasileiro de Seguridade Pública señalaram que em 2022 uma mulher foi assassinada cada 6 horas. Em total, houve 1.437 vítimas de feminicídio, um aumento de 6,5% em comparação com as 1.437 registradas em 2021. No primeiro semestre de 2023, tivemos o maior número registrado na série histórica, uma estatística alarmante. E, segundo o Alto Comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídios e só está por detrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. As brasileiras, de verdade, sofrem mais violência física e sexual ao longo de suas vidas, que é o promédio mundial. A Agência Brasil mostra que 11,6% das mulheres encuestadas foram vítimas de violência física no ano passado, o que significa que 14 mulheres foram agredidas com bofetadas e patadas por cada minuto. E a investigação também revelou em dados sem precedentes que uma de cada 3 brasileiras maiores de 16 anos
ha sofrido violência física e sexual ao longo de sua vida, provocada quase sempre por sua pareja íntima. Eu queria dizer para vocês que uma vez estava em um evento online da OBME, que é a organização que hago parte, tinha cerca de 30 mulheres que falavam de compliance. A um certo ponto, uma delas disse, eu tenho que contar uma coisa que me está quedando mal, que eu fui vítima de violência e não tive coragem de falar a nenhuma pessoa, nem de minha família, nem de meus amigos, pero não sei por que me sinto segura nesse espaço. Ela contou. Quando essa mulher contou o que tinha passado, todas as outras alçaram as mãos para contar os casos que haviam passado com elas. Não tinha uma que sem história de violência. Isso é meu país, e por isso temos que trabalhar muito. Então, agora passo para a próxima pessoa, que é Julie. Julie, vai falar mais de violência física? Gracias de verdad, Lilian. Bueno, en efecto, ¿no? Yo había hecho un intro, pero bueno, pues era como una clase, porque es que estas temáticas, para quienes estamos dentro de estos procesos, es automática, ¿no? Cuando te dan un espacio para hablar y bueno, y deseamos, por supuesto, dejar muchas cosas, pero en materia de aprendizaje. Aquí no nos sabemos todo. Aquí tenemos que seguir aprendiendo todas y todos. Entonces, de verdad que, bueno, la violencia física continúa a formar parte, no solo de esos parámetros a nivel internacional, lo vamos a decir así de manera interna, ¿no? Sino que todavía tenemos esos sesgos invisibilizados ante las estadísticas. Es decir, todo tipo de violencia, bien sea física, económica, bien sean los femicidios o cualquier tipo de violencia, debe estar de manera segregada y sobre todo con ese índice de porcentaje para ver en dónde están las fallas. En cierto modo se ha criticado muchísimo las legislaciones a nivel global, se ha criticado muchísimo esto en el tener las mujeres, como quien dice, una legislación especial para poderlas amparar y garantizarles sus derechos y defensa. Pero cabe destacar que ya que estamos en el marco internacional del Día de las Mujeres, porque cuando decimos mujeres ya no decimos mujer, sino decimos mujeres y las mujeres en todas sus diversidades, porque a todas hay que reflejarlas ante esta gran pandemia que existe. Y sí es una pandemia, y es una pandemia porque la hemos vivido no solo cuando estuvimos con la fase del COVID, sino que es una pandemia porque todavía se sigue extendiendo y extrapolando hacia las diversas acciones y diversos países que no dejan de visibilizar todavía las violencias que están sucediendo. Por otra parte, la violencia física ya sabemos que es un daño causado, bien sea de manera interna y externa, porque hay golpes internos que muchas veces no se visibilizan con un hematoma, pero le pudo haber fracturado una costilla, le pudo haber fracturado algún órgano que pueda estar sujeto a algún tipo de violencia. No solo la vemos en la parte intrafamiliar, lo que es la violencia física, sino también la vemos en materia externa. Identificamos, y como lo había comentado mi querida y estimada Reina, sí, nos estamos enfocando en la violencia contra las mujeres, pero ¿qué está pasando con todos estos hombres presuntos agresores y violadores? Ya cuando ya existe una sentencia definitivamente firme, vamos a hablar entonces de agresores, violadores y sobre todo que están siendo parte de este proceso que nos sigue dejando sin una menos. En los tribunales acá en Venezuela, porque me voy a dirigir al Estado venezolano, y de hecho voy a dar dentro de poco una formación de casi 2 meses al Tribunal Especial en materia de violencia contra las mujeres, porque allí es donde me va a permitir observar cómo podemos seguir formando
a los cuerpos de seguridad, formando a los cuerpos jurídicos y formando sobre todo a los magistrados y magistradas en esta materia. Esto, cuando ya una mujer es víctima de violencia, muchas veces no sabe ni siquiera dónde ir, no sabe cuáles pueden ser esas respuestas. Siempre o en algún momento o lugar sigue siendo revictimizada, no es escuchada, no tenemos esa escucha activa cuando nos están contando algo. Cuando ha comunicado mi estimada Lilian que muchas veces no denuncian o no hacen saber esa incidencia violatoria intrafamiliar, es porque la mujer no está en ese momento segura de poderlo decir. Siente en ese sentido miedo y hay que respetar también el silencio de la víctima. Ella es la que decide cuándo hablar, pero tampoco nosotros nos podemos quedar callados ante esa incidencia. Si tengo una vecina que está siendo víctima de violencia, uno puede denunciar hasta de forma anónima, porque mecanismos tenemos muchísimos. Lo único que hay que visibilizarlo, ¿para qué? Para que forme parte de este plan de seguridad que debemos tener. Porque cuando ya vemos a la víctima que se aísla, cuando vemos que no está buscando información, cuando observamos también que no hay un plan que le pueda indicar cómo puede salir de ese sesgo violatorio o cómo puede identificar, porque muchas veces se creen que son merecedoras, de que son parte de esa violencia que están recibiendo. ¿Por qué? Bueno, porque creo que tiene razón, me golpeó porque en efecto es así, no tuve la comida al momento. ¿Saben cuántas mujeres han sido víctimas de femicidio por no haberle tenido a su compañero el plato de comida al momento? Entonces, de esas pequeñas cosas que a veces creemos que no tienen importancia, pero fíjense que nos siguen dejando sin una mano. Y yo lo digo como parte de la prevención, y voy a hacer siempre hincapié y donde me inviten a los espacios y donde todo, que hay normativas, pero también esas normativas las tenemos que dar a conocer. Y si están dentro de nuestros estados o regiones, más todavía, porque en América Latina tenemos 18 países que legislan en materia de femicidio, pero no todas las personas que están dentro de esos países conocen que existe una legislación que las ampara. La violencia física viene a formar parte de todas esas violencias y secuencias que muchas veces terminan en femicidio. Así que todas son importantes. La violencia vicaria, que aunque sí no está tipificada en los ordenamientos jurídicos en Latinoamérica, en España sí se dio un caso bastante importante en el sentido de que nos hizo despertar con esta identificación de la violencia vicaria, donde está dentro la violencia física, pero hacia terceras personas, personas u objetos que puedan hacerle daño o causarle daño a las mujeres. Se están formando también a los hombres que son presuntamente agresores y lo está haciendo el Tribunal en estos momentos Supremo de Justicia, en la parte de especial de violencia contra las mujeres en el estado Zulia y en todos los estados. Y yo les digo algo que me parece muy importante, que no solo ellos tienen ese derecho constitucional que les da en el debido proceso para que sean procesados, valga la redundancia, en su procedimiento judicial, sino que también se les está dando una formación introductoria para que tomen conciencia y conocimiento de lo que está sucediendo o de lo que hayan podido hacer, porque sabemos que ninguna persona es culpable hasta que no existe una sentencia definitivamente firme, hasta que no estén las pruebas respectivamente necesarias para que se dé la sentencia de ello. Hablar en todos los aspectos, hablar en las instituciones, escuelas, comunidades, que nos hagamos voces y que podamos entregar, así sea, mire, cualquier información, llévenlos en la cartera. Yo los llevo en mi cartera porque mientras más demos información, así sea, a mí no me pagan por esto, pero me llevo una satisfacción enorme de que pude haber salvado por lo menos una más en ese sentido. Y eso es lo que deseamos sumar. Una más, pero formada, concientizada, prevenida, educada y bueno, y sobre todo lo que hace nuestra Global G100, con un liderazgo empoderante, sostenible, pero con muchos propósitos en materia preventiva de violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias. Julie, muchísimas gracias. Y debo decir que Brasil, con todos esses dados, é um pouco como Venezuela. Temos as leis que são
en teoría son maravillosas las leyes. Lo difícil es hacer con que las leyes sean cumplidas. Eso es nuestro problema. Ahora, con mucha alegría, paso a una otra brasileña. Ah, sí, Mar. Solo que me perdonen, pero un minuto, no me puedo resistir a un comentario sobre lo que dijo Di Giuli, si me permites, Lilian. Sí. Me parece sumamente importante lo que has dicho respecto a darles una voz. Si esa mujer decide no denunciar, pero que lo haga otra persona. Esto es radicalmente diferente a lo que es todos los temas de igualdad de género. Que una mujer pueda aceptar cierto tipo de conductas que no son consideradas de igualdad de género, como no trabajar, como ocuparse de los niños, una serie de cosas que están en estos momentos criticadas de manera muy importante, ya que se busca el 50-50. En este caso es un tema es un delito. Entonces es un delito y es un derechos humanos, que es lo que tú te dedicas, que es tu expertise, es un delito contra la integridad física. Entonces las denuncias tiene que haber intervención pública, tiene que haber intervención del Estado, por lo que la voz es relativa, la voz es un tema de empoderamiento, pero no de que sustituya, ¿no? Digo, no es porque si no tiene voz entonces no se puede hacer, porque tenemos que hacerlo. Perdónenme, pero es que me parece un tema absolutamente fundamental. Tenemos Anaís. Sí, Anaís, por favor. Violencia física sexual. Sí, Anaís. Ok, ¿ustedes me escuchan? Sí. Perfecto, ahora sí. Inicialmente, pues mi tema era violencia económica, pero este es un tema también que me encanta muchísimo porque, bueno, todo está ligado, ¿no? He tenido la oportunidad de conversar en distintos escenarios con mi estimada Yuli y al final una cosa nos lleva a la otra. Yo ahorita me estoy enfocando mucho con el tema, y disculpen que sea tan repetitiva con esto, con el tema de las mujeres neurodiversas y las madres con niños con condiciones. Y aquí voy con el tema de la violencia física y sexual. En estos últimos años, en estos últimos meses, hemos mirado cómo nuestras niñas con algún tipo de condición han sufrido violencia, incluso hasta dentro del hogar, por padres, por hermanos, por sobrinos, por simplemente tener una condición y no poder comunicar cuál es su necesidad que tiene o cuál es el maltrato que está sufriendo esto. Entonces, creo que el llamado cada vez más es que nosotras unamos, lo dije al inicio, muy rápido porque tenía que entrar a una actividad, que unamos fuerza para hacer visible todo esto, no solamente a esa mujer que es maltratada bajo los distintos tipos de violencia que tipifica o que decreta la ley, sino las condiciones que están viviendo nuestras madres, nuestras mujeres neurodiversas que no saben comunicarse, que no saben verbalizar porque no tienen habla y están allí constantemente en un ambiente no solamente doméstico, sino cuando se les permite, que es muy poco los niveles que se les permite la inserción laboral, sufren violencia física, sufren violencia sexual, incluso acoso sexual dentro de los ámbitos tanto doméstico como laboral. Entonces, fomentar la educación, fomentar el trabajo familiar, lo escuché en una de sus intervenciones. El pilar fundamental de la sociedad es la familia, y si nosotros estamos en un hogar donde esa familia está fracturada, donde hay una repetición de patrón porque papá quizás nació dentro de un cuadro de violencia, es lo mismo que papá va a dar a esa hija, a esa madre, a esa esposa, pues que tenga dentro de un hogar. Entonces es importante ir a los colegios, fomentar la educación dentro de los colegios, fomentar la inclusión, el respeto, la igualdad y romper cualquier patrón de crianza que llevamos de generación en generación, donde ese padre que fue de niño violentado va a ser ese padre. No siempre, pero hay un porcentaje grande que va a ser un padre violento porque fue lo único que aprendió y es el único concepto de lo que tiene para amar o para representar a su familia a través de la autoridad o a través de la exigencia de la autoridad, es golpeando, maltratando, vejando, no solamente físicamente, sino también verbal y emocional a nuestras mujeres y a nuestras niñas. Entonces, hago hincapié en que unamos fuerzas para defender y para trabajar la vulnerabilidad que tienen en especial nuestras madres con hijos neurodiversos y nuestras mujeres neurodiversas, que algunas no tienen ningún tipo de verbalización porque no tienen lenguaje, porque no tienen habla, porque su condición neurológica no le permite comunicarse. Eso era mi parte que quería pues apoyar un poco, ya que mi tema era violencia económica. Muchísimas, no, a ustedes. Gracias a ustedes.
Gracias, muchísimas gracias. Mar, ¿tiene alguna observación? ¿No? Entonces ahora toca a mi querida Soira, que también es de Brasil, para hablar de violencia física. Pronto, Soira. Bueno, Lilian, nosotros no combinamos, pero estamos trabajando con un punto que es extremadamente importante, que es el punto de las estadísticas. ¿Por qué este punto es importante? Porque cuando nosotros hablamos, parece que Lilian sabe que escuchamos mucho esto aquí en Brasil, que, tú estás de mi. Entonces, para invalidar la voz que nosotros intentamos poner. Yo voy también a traer algunos números para explicar esto que es un punto que yo concuerdo totalmente con Mar y con las otras que poner aquí, que es el punto de la familia. Entonces, y incluyo, yo voy a pegar esta fala de Anis para mostrar un ejemplo. Yo estoy con un número que fue del Foro de Seguridad Nacional de Brasil, y en el campo de la violencia sexual, 75.5% son víctimas vulnerables, incapaces de defenderse, ¿sí? En este punto, Anis, es muy relevante llevar en cuenta lo que tú habéis dicho, porque muchísimas de esas personas que son los vulnerables son las personas que son discapacitadas y que algunas veces nos olvidamos de ellas, pero sufren muchísimo con esta condición porque no se puede defender por su propia condición y aún sigue viviendo con estas situaciones de abusos. Y mira que los números que Lilian trae y que lo estoy poniendo aquí ahora, que son números de 2022, pero cale bien, son números que no se llevan en cuenta todos los registros que no se fueron hechos, porque hay muchísimos. La vergüenza es lo que está delante de este punto, o como muy bien dijo Julie, la cuestión de la normalización. Se normaliza un acto, una forma de ser, y se considera esta violencia como algo normal y que no es. Otro punto de esta cuestión de la violencia sexual es que tenemos esto en 61.3% son tienen menos de 13 años, o sea, son crianças. Entonces, las crianças que están siendo formadas en este medio que es tóxico, ¿sí? Y ¿qué nace esta violencia contra los que no tienen, los vulnerables y los niños y niñas? Son las personas que deberían protegerlas, o sea, 79.6%. El actor era conocido de la víctima, o sea, sus propios padres, amigos de su familia, sus parientes. Entonces, estas crianças, estos niños que deberían estar en un ambiente seguro, están corriendo mucho más riesgo en estos ambientes donde deberían tener esta formación que le da seguridad para seguir adelante en la vida. Entonces, no tiene ninguna. Y aún en este punto, cuando tú hablas sobre la violencia contra crianças y adolescentes, 23%, 19.136 mil crianças son víctimas de malos tratos y 2.555 mil crianças y adolescentes fueron asesinados. La media de los malos tratos es de 26% de 0 a 4 años y 36% de 5 a 9 años. Entonces, estamos hablando de niños y niñas, adolescentes que están creciendo en estos ambientes completamente violentos y sin la estructura de la familia que pueda le dar aporte para tener una mentalidad y una forma de vivir que sea saludable. Y ahí cuando tú ves este punto del crecimiento de la violencia contra la mujer, los números, como Lilian trajo muchísimo bien, en 2003 fueron asombrosos, los mayores de los últimos tiempos que tenemos. Pero basado en este de 2002, solamente para tenernos una idea, ocurrió un aumento de 0.6% de las agresiones por violencia doméstica, 230.861. Tenemos también algo que siempre se pone como una forma de violencia
porque se normatiza eso, como Julie muy bien habló, que es la cuestión de las amenazas. Y las amenazas tuvieron un número muchísimo mayor que el caso de las agresiones por violencia. Y este es un punto que es muy importante, porque cuando pensamos en la cuestión de la violencia, ella tiene de grados, ¿sí? Son escaleras, es punto a punto, nunca se empieza con algo que sea muy fuerte. Y esto está bajo, no me acuerdo quién dijo esto, pienso que fue Julie, que la cuestión de las microagresiones, ¿sí? Las microagresiones que hay en todos los sentidos. Entonces, esta cuestión de las amenazas creció asustadoramente. Y el número de llamados para la policía, que fue para 4%. Entonces, estos números muestran los tipos de violencias que tenemos aquí, pero nosotros tenemos hoy algo que se llama de los nuevos crímenes, que son los casos de persecución, lo stalking, que llegó a números de 27.722, porque es un proceso, ¿sabes? Estos números aquí solamente muestran el proceso que se escala de la violencia. Entonces, comienza con una llamada a policía por algo por una relación que está una discusión que está un poco más acalorada. Después, si la mujer decide romper con la relación, empieza los casos de persecución, que aumentaron terriblemente. Después de la persecución, si esto no tiene efecto, empiezan las amenazas y al final se parte para las agresiones y por fin para los feminicidios. Y cuando pensamos en la cuestión de feminicidios, tenemos que para este simposio, 68.7% están entre 18 y 44 años. O sea, la mayor parte de nuestras mujeres están muriendo muy jóvenes. 65.6% murieron dentro de su casa en el mismo contexto que se encuentran los niños. O sea, las mujeres y las crianzas no tienen ninguna seguridad dentro de este espacio, que es su espacio, el primer de formación y de la sociedad. Y otro punto que esto también voy a hablar en los otros tópicos es que 62% son mujeres negras. Y cuando preguntas, ¿quién mató a estas mujeres? ¿Quién las mató? Fue 8.1% son los compañeros o excompañeros y 14.4% un otro pariente. Entonces, mira, otro pariente, o sea, si la mujer no muere por las manos de la pareja, puede morir por las manos de otra persona de su propia familia, por su hermano, por su padre, por un otro pariente distante. Esto es un punto que es muchísimo importante de evaluar. Y Lilian trae una información que es muy importante, que es la cuestión del acoso sexual y moral que tenemos en la empresa. Entonces, esto también no parece que sea una forma de violencia, pero es una forma de violencia, porque por veces el acoso sexual no se consume el acto, pero tú estás a todo momento sufriendo alguien que te quiere coger la mano, alguien que te pone la mano en los sitios en tu cuerpo que tú no habías permitido, tú escuchas cosas que no es la más apropiada. Entonces, el punto de la violencia, cuando hablamos de violencia física y sexual, no podríamos hablar solamente de este punto de las mujeres, pero sino también considerar sus hijos, porque al final, como Mar dijo en el principio, todo esto está formando la estructura de familia que tenemos hoy en Brasil. Incluye nuestras músicas, ¿no es, Lilian? Que no es más del samba o la bossa nova, pero sino hoy tenemos músicas que enfraquecen la posición de la mujer, de la objeta. Una vez una persona estaba cerca de mí y mi madre puso una de esas músicas muy alta y yo me quedé avergonzada al lado de mi madre porque las palabras eran terribles y la mujer era tratada como si fuera peor que un pejo. Entonces, incluyo nuestras músicas, no son más lo que tenemos en pasado. Entonces, este punto de la violencia hay que llevar en cuenta todas estas situaciones, porque la mujer acaba teniendo que lidiar con la violencia en los ambientes de su casa, va a trabajo, también tiene que lidiar con la cuestión del acoso sexual, el acoso moral,
Y cuando hablamos de esta parte de educación, que a mí me parece muy importante, pero también debemos llevar en cuenta esta cuestión de que Jill también troce y que yo también estoy totalmente de acuerdo, que son de las microagresiones diarias. Estas cosas pequeñas que parecen no ser nada, pero tú estás allí haciendo un bullying, ¿sí? Por ejemplo, hoy tenemos bullying, ¿no? Que es el bullying que una mujer hace contra otra. Entonces, ¿cuáles son las microagresiones que estamos también viviendo? Porque por otro lado, estas mujeres también son las mujeres ¿cuál es la fala, cuál es la voz que nosotros como mujeres estamos dando a otras mujeres? Porque estas mujeres también son responsables por educar a estos hombres. ¿Cuál es esta educación que nosotras como mujeres estamos dando para estos niños? Por otro lado, yo también me gustaría hacer un ejemplo que está siendo muy bien sucedido, que es de una amiga mía, Joselene Andrade, que es la secretaria de las mujeres de Belén de Santarém, no de Belén, de Santarém. Él está desarrollando un trabajo con una persona de Portugal, que es Marta, que es la secretaria de movimiento de Guimarães. Pero una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando tú hablas de esta parte de educación, y cuando Julie dice y Marta pregunta cuáles son las acciones que deberíamos estar haciendo, Julie y alguien más me dijo, yo escuché, que deberíamos estar hablando con los hombres. Esto es algo que Santarém está haciendo. Hay agentes públicos que van, incluyo, por ejemplo, en las construcciones, para hablar con los hombres que trabajan allí, para explicar lo que es esta cuestión de la violencia. Y ella me dijo, Zoira, es increíble porque yo tengo recibido respuestas de estos hombres diciendo, nunca me dio cuenta que yo estaba siendo grosera yo estaba practicando una violencia contra mi mujer. ¿Sí? Entonces, con esto cierro mi fala. Siento mucho, Soria, tener que cortarte así, digo, pero perdóname, pero es que vamos con el tiempo, vamos con un poco de retraso y creo que nos estamos envolviendo a nosotras mismas, cautivadas por este tema que nos apasiona y nos vemos obligadas a ajustarnos al tema. Pero gracias, Soria. Sí, pasamos a Reina ahora. Interesante escuchar mis amigas aquí, porque ese tópico es un tópico universal. Y voy a ser breve en esa parte, como que las historias de abuso contra las mujeres y niñas parecen igual. Tenemos todo aquí en Curazao, leyes, sostén, apoyo a las víctimas, todo para ayudar a las mujeres y castigos. Pero mi pregunta es, y no solo mío, ¿por qué los abusadores no tienen temor de consecuencias de sus actos? No podía obtener cifras claras de la gravedad de la situación de abuso doméstico aquí en Curazao, porque está aquí también, es aquí también. Tenemos que asumir que muchos casos no se denuncian y los médicos aquí no tienen la autoridad legal para denunciar casos sospechosos de abuso a la policía. Pero las autoridades médicas, como los médicos, están motivando a las víctimas a acudir a la policía y denunciar lo sucedido. Y si la víctima no lo hace, documentaran el caso para eventualmente utilizarlo en el futuro. Pero todo el mundo oye historias de abuso, de femicidio y todo eso aquí. Y muchas veces, de vez en cuando, una mujer muere porque un hombre en quien confiaba decidió que no tiene derecho a vivir. La violencia física es un hecho punible, pero incluso en las familias y en los círculos sociales hay gente que hacen la vista gorda ante esa situación. Se necesita un pueblo para criar a un niño, por lo que todos somos por eso todos somos responsables de la realidad del abuso doméstico. Y debemos preguntar,
¿Cuáles son los mensajes permitidos sobre las relaciones y el trato general a las mujeres y niñas? El jueves pasado, aquí en Curazao, una mujer que había pedido ayuda y no la obtuvo, probablemente porque los funcionarios a los que recurrió no creían, fue asesinado brutalmente y arrojaron su cuerpo entre los arbustos. Ella está muerta ahora, dejando atrás a sus 4 hijos. Y no hay protestas, nada, y eso es doloroso para las víctimas ocultas. Saber qué pasará después que las maten. Tenemos organizaciones aquí que atienden situaciones así, pero parece que continuamos a comenzar de nuevo otra vez. Es ese mes también, ese Día Internacional de Mujeres. Comenzamos a hablar de nuevo qué vamos a hacer. Nosotros debemos saber qué hacer. Por eso que hay mucha más para realizar. Específicamente debemos atender este tópico, abuso, con nuestros hombres. Voy a quedar hasta aquí. Muchísimas gracias, Reina. Mar, ¿quieres? ¿No? Entonces, seguimos con violencia psicológica. Entonces, empezó conmigo. De las diversas formas de abuso a las que una mujer puede ser sometida, la psicológica es una de las agresiones más sutiles y devastadoras. Sin marcas físicas visibles, se instala lentamente. En algunos casos, lleva tiempo que la mujer se da cuenta que es víctima. En Brasil, hay casi 12.000 casos de violencia psicológica en proceso na justiça. E para identificar essas condutas, se ha elaborado o Formulário Nacional de Avaliação de Riscos, que deve ser completado por la mulher com ou sem a ajuda de um profissional, preferivelmente aplicado por la Polícia Civil ao momento de registrar a denúncia policial. Os casos de violência psicológica contra as mulheres aumentaram em 2022, mais do doble que o ano anterior, segundo dados do Anuário Brasileiro de Seguridade Pública. Mientras que em 2021 se registraram 156 casos, em 2022 a cifra aumentou a 388 incidentes. A Lei Maria da Penha descreve como conduta lícita e ilícita o uso de ameaças, coerções, humilhações, manipulações, aislamento, chantagens, ridicularizações, limitação de direito de ir e venir, para controlar ações, comportamentos, crenças e decisões da mulher, causando dano emocional ou prejuízo à saúde psicológica. As ações violentas suelen disfrazar-se comumente, penso que é o pior de tudo, que as mulheres se quedam vítimas sem saber que são vítimas. Por quê? Porque pensam que não é uma violência, é excesso de cuidado, é que ele tem um temperamento muito forte, guerreiro, não foi um mal entendido, entre outras justificações. Então, a violência psicológica, para mim e para as mulheres do Brasil, se queda muito difícil, tanto porque as mulheres não denunciam, e porque isso mina a autoestima, ela deixa cada vez mais vulnerável e sem forças de admitir que é uma vítima. É isso. Ahora, Julie. De verdad que, bueno, escuchando todo, parece ser que uno sigue adelante, pero
como que si nos detuviéramos en un segundo con las manos atadas y que qué podemos hacer. La violencia psicológica, como lo dije en mi intro bastante amplio, es una de las primeras violencias que se activa en comparación a las otras violencias. Siempre en una violencia, bien sea física, económica, laboral, sexual, bien sea dentro de la esclavitud sexual, bien sea en la trata de personas, bien sea en la violencia obstétrica, en cualquier tipo de violencia va a estar intrínseca la violencia psicológica. No es fácil para una mujer estar dentro de la violencia psicológica y que en cierto modo no pueda ni siquiera exteriorizar lo que le está pasando. Y esto, por supuesto, porque hay tendencias de que cuando una mujer es víctima de violencia en la parte intrafamiliar, y lo voy a hablar desde este espacio, para identificar que es víctima de violencia, por supuesto, luego está lo que es la violencia psicológica, entra en este tipo de ansiedad, en este tipo de miedo, porque hay un miedo grande, aunque ustedes no lo crean, hay un miedo exacerbado que muchas veces conlleva a la mujer a decir lo que le está sucediendo. Primero porque, o de repente es sostenida económicamente, que allí entra la violencia económica, viene amenazada también. Si tú haces esto, bueno, te quedas sin esto, tus hijos o hijas también están dentro de ese tipo de violencia psicológica, porque no solo afecta a la mujer, sino también afecta a un núcleo familiar y que muchas veces queda en silencio. ¿Qué es lo que podemos hacer todas y todos desde estas herramientas que estamos dando, desde la sociedad que debe invertir también en este tipo de acciones? Escuchaba a mi compañera Reina y saben que muchas veces nosotros como organización civil hacemos mucho trabajo que quizás ni siquiera el Estado tiene, vamos a decir así, conocimiento de cuán valioso y grande es esa corresponsabilidad que tienen las ONG, pero que también la sociedad civil, y lo tenemos en nuestra legislación, en el artículo 8, debe participar de manera activa, porque tiene el derecho que le da la legislación para participar y lograr, por supuesto, de manera efectiva, de que se cumplan a través de las organizaciones, bien sean comunitarias o sociales, para hablar de ello. La violencia psicológica en Venezuela, y esto según el Comité Internacional que recaba la información en materia psicológica, en Venezuela se llegó a un 65% de incidencia psicológica. Pero es que no solo es la incidencia psicológica, que también está dentro de la inducción al suicidio de esa mujer que psicológicamente afectada atenta contra su vida. Y entonces no es solo un femicidio, sino también atenta contra su vida. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a decirle que no está sola? A estar desde la escucha activa. Porque podemos estar aquí hablando de la conceptualización, de cuántas estadísticas hay, pero recordemos que no solo la mujer que está en un barrio, en una comunidad desasistida es la que no le llega la información. También a las mujeres pudientes, a las mujeres de élite, que muchas veces creemos que no sufren y son las que quizás sufren más y están en silencio. ¿Y eso por qué? Bueno, porque es esposa de un noto, abogado, doctor, ingeniero, político o de quien pueda ser y que pueda mantener un estatus que la conlleva a estar en silencio. Entonces, hay que pensar en todas, porque la violencia psicológica no solo afecta, ojo con esto, no solo afecta a la víctima, porque nosotras como defensoras internacionales de los derechos humanos de las mujeres, también tenemos que hacer nuestro proceso para poder salir al balcón, como nos dice nuestro profesor de la diplomacia. Hay que salir al balcón, hacer la escalada para después uno dar una respuesta efectiva, pero no es que le podemos garantizar todo porque no somos Estado, somos organización, pero sí le podemos dar información. Y uno de estos, ustedes ven acá unos cuadros de corazón feministas, con también la parte de Frida Kahlo, son varias pinturas, aquí está la sororidad, están las mariposas para que volemos y está ese útero que todavía nos invita a darnos cuenta de que no solo por el hecho de ser mujer, nosotras somos víctimas de violencia, sino por serlo somos víctimas de violencia. Entonces la violencia psicológica, ojo con esto, hay que trabajar mucho, hay que tener especialistas en esta materia porque
Uno lo puede hablar desde la parte legal, desde la parte, por supuesto, de las investigaciones que se hacen, pero debemos tener a personas encargadas y especialistas en materia psicológica, a psiquiatras, porque todas y todos necesitamos tanto la víctima como quien también asesora y como quien también trabaja en esto. Todas nos necesitamos y creo que desde estos espacios las voces debemos continuar a trabajar e identificarla. Este año la organización, por supuesto, de ONU Mujeres está trabajando para seguir adelante y visibilizando todos los tipos y formas de violencia. Yo, por supuesto, soy pionera en el educatómetro en materia de violencia contra las mujeres, donde esto, por supuesto, lleva a las formas de violencia que están tipificadas en Venezuela, pero cada una la puede hacer desde sus espacios, desde el contenido de su legislación, desde las formas de violencia que también establecen la Convención de Belém do Pará, también la CEDAW. Todos podemos aportar y sobre todo siempre visibilizar. La escucha activa es importante, no juzguemos porque muchas veces juzgamos. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no te atreviste a decirlo? Recuérdense que uno, y lo vuelvo a decir, esto no es que vamos a invisibilizar la denuncia, porque la denuncia es vital e importante porque se está cometiendo un hecho y eso, por supuesto, tiene una incidencia penal. Entonces, vital la denuncia, vital dónde hay que ir a denunciar y sobre todo la formación que debe tener la institucionalidad para poder entender qué es lo que está sucediendo con la víctima. Me sintió muchísimo el caso que mi compañera Reina dijo, que no fue escuchada, que no nos creen, porque muchas veces no nos creen, pero se está haciendo ecos que por qué salen legislaciones de derechos para las mujeres y deseo que ustedes también tomen esa bandera y digan que existe un alto índice de vulnerabilidad al cual todavía falta mucho por hacer y por supuesto por agregar. Hay que legitimar, denunciar, pero sobre todo accionar y trabajar para que ninguna se quede atrás y sobre todo silenciada. Reina, te estoy desde el corazón por la víctima y por todas las víctimas que, bueno, vamos a conmemorar en este 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, pero también vamos a celebrar, porque muchas veces se tiene esa diatriba, o conmemoramos o celebramos, y creo que hay que conmemorar a las que ya no están, a las que hicieron mucho por nosotras, y celebramos a las que están haciendo en estos momentos, tanto por ellas, así que no estamos solas. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Di Juli, maravilloso. Pasamos a Anaís rápidamente en violencia psicológica. Anaís, te escuchamos muy bien, adelante. Excelente, sí, importante este punto porque hay algo que a mí me gustaría que nosotras tomemos, que es día a día hacemos acciones para que nuestras mujeres tengan de una u otra manera ayuda, apoyo, asistencia integral, en especial en lo emocional, pero yo siempre me he preguntado, ese hombre que maltrata, ese hombre que ciega la vida de una mujer, ¿ha recibido alguna vez ayuda emocional? Porque nadie agrede a alguien que no tenga una... o sea, yo no voy a agredir a alguien porque yo me considero una persona saludable emocionalmente. Ese hombre que agrede a una mujer es saludable emocionalmente. ¿Qué pasa con ese hombre que evidentemente va a pagar una condena o es privado de libertad porque le cegó la vida a una mujer, a una niña, a un adolescente, a una persona? ¿Qué pasa con la vida luego de ese ser humano que nunca quizás tuvo una asistencia de ayuda psicológica para determinar su nivel de capacidad mental de llegar incluso a agredir a otra persona? Entonces también no solamente es crear instrumentos, organismos y espacios donde sigamos apoyando a nuestras mujeres, protegiéndolas y salvándolas pues de este flagelo que cada vez más cobra muchas más vidas, de las que sabemos y de las que son invisibles y que nunca se sabe el paradero de esa persona. ¿Qué pasa con esos hombres que es repetitivo el patrón y que quizás no recibe ayuda y es lo que lo lleva a él
quizás atacar de manera psicológica y emocional a nuestras mujeres. Entonces creo que también es importante que empecemos a transformar la mirada que tenemos de los hombres, no porque sean buenos o malos, sino el nivel de ayuda emocional que necesita ese hombre, que cada vez que construye una relación o tiene una relación o mira a una mujer, la mira es como presa, ¿no? Para ser agredida, para ser... Esa es una de las cosas que sé que se han hecho muchos trabajos, nos faltan muchos avances, la verdad, como en todos los ámbitos, pero ¿qué pasa con ese trabajo que debemos hacer con la causa raíz? Yo siempre he dicho, ¿qué pasa cuando no atacamos la causa raíz? ¿Quién es el que maltrata? ¿Quién es el que quita vida? ¿Quién es el que ciega? ¿Quién es el que, o sea, invisibiliza totalmente a nuestras mujeres? Ese hombre que tiene un patrón mental de depredador con ese cerebro reptil que todo lo que mira a su vista, pues lo quiere desaparecer. Entonces también es importante que este tema nosotras lo miremos. No les voy a hablar de estadística, porque cuando hablo de una estadística dejo a otras que no están dentro de esa estadística y que han sufrido violencia, pero que nunca quizás lo han denunciado. Entonces mi llamado es que también alcemos la voz para que esos hombres sean abordados de manera integral y que más que crear espacios para que sean privados de libertad, para que su salud mental sea trabajada y que pueda ser insertado en el ámbito social sin necesidad de que cobre la vida de nuestras mujeres, porque si no vamos a vivir toda la vida con miedo, toda la vida encerradas, porque ese hombre que me está viendo o ese hombre que se me va a acercar va a cobrar mi vida. Ese es mi punto que quería aportar. Repito, no voy a hablar de estadística porque estaría dejando algunas por fuera, pero sí quería hablar de este punto importante de qué podemos hacer nosotros con nuestros hombres. Cuando digo nuestro es porque cada una de nosotras está aquí gracias a un papá que nos dio la vida y quizás tengamos hijos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo por ese hombre donde no quiero que siga quitándole la vida a otras mujeres? Muchas gracias. Ahora, Zoira, yo no voy a hablar mucho, Mar, porque tenemos una cuestión de tiempo. Entonces, Mar, Zoira, agora com você. Yo voy a pedir perdón porque yo había hablado ya con Mar que tengo un otro compromiso hoy, entonces yo voy a intentar ya hablar sobre la parte de la violencia psicológica con la cuestión de la violencia emocional y la violencia económica, pero yo voy a traer de otro punto de vista que tiene un poco que ver con lo que Anisa habló a poco. Entonces, en el ejemplo que yo di de la Secretaría de Santarém, que está haciendo este trabajo con los hombres, y incluyo donde están los hombres, la mayoría de los hombres que trabajan en aquella región, que es en el caso de las construcciones, los mineradores o lo que sea. Entonces, ellos están haciendo este trabajo de concientización de este hombre para que comprenda que la violencia no es algo normal y ellos han tenido buenos resultados con esto. Pero hay un otro punto que se romantiza y se normaliza cada vez más, incluyo como si fuera una forma de empoderamiento y no lo es, que es el punto de las mujeres que son jefes de familia. Y en este punto también se vuelve a la cuestión que Mark colocó en el comienzo del programa, que es sobre la cuestión de la familia que se estructura. Entonces, podríamos pensar que esta es una forma de empoderamiento de la mujer, esta es una forma de decisión de la mujer o lo que sea, pero el punto es que cuando tú piensas que aquí en Brasil tenemos más de 50% de las mujeres en las clases C y D como jefes de familia, no es porque esto es algo que la mujer buscó, sino porque si no, todas estas condiciones de violencia hicieron con que ella optara por esta circunstancia de estar sola. Y siempre tenemos que tener en mente que cuanto más una mujer tiene que ser masculina, es porque el hombre se pone en la condición femenina. O sea, muchísimas veces la mujer tiene que cuidar de los hijos, del compañero que optó por seguir con la vida. Pero cuando ocurre esto, este hombre que es inmaturo, tiene la tendencia de ser también por veces muchísimo violento.
Y cuando se habla de esta cuestión de tenermos ayuda psicológica, es importante acordar que en el caso de los trastornos como narcisismos o los psicópatas, la manipulación es más fuerte. Y lo que quiero decir es que para la sociedad este hombre es lo mejor hombre de la tierra. Pero cuando está en casa con su esposa y con sus hijos, tú tienes la verdadera idea de lo que este hombre es capaz de hacer. Entonces, cuando esta mujer incluyo hablar con una psicóloga que no conoce esta forma de trastorno, la propia víctima puede salir invalidada 2 veces, ¿no? Porque nadie de los familias, de la familia, de los amigos, le dan crédito. Y por otro lado, cuando va a hablar con un psicólogo, que va a hablar con los dos, por la fuerza que tiene este otro lado de manipular, la propia psicóloga empieza a ligar a la víctima como parte del problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta cuestión psicológica cuando hablamos de las relaciones abusivas. Por otro lado, cuando yo hablé con personas que trabajan con esta parte de la violencia, del atendimiento de la violencia femenina, yo tuve una información de que hay necesidad de tener mucho más psicólogas atendiendo en estos sitios, porque algunas veces solamente este profesional puede dar la ayuda que esta mujer que está tan dolorida puede recibir en estos sitios, como por ejemplo una delegacia de mujeres. Entonces, este punto de psicológico es muy importante. ¿Y por qué yo estoy trayendo esto? Por la posición de la mujer que se pone como jefe de familia. Porque esta mujer, a lo largo de tiempo, va a desarrollar muchísimos problemas de orden psicológica. Porque puede tener una síndrome de burnout, una síndrome de burnout, una crisis de pánico, una depresión profunda. Y yo una vez estaba escuchando a una persona que me dijo, mi ex mujer no sale de la silla. Y yo pensé, por Dios, una mujer que tiene un hijo para cuidar y no sale de la silla, está en un proceso de depresión tan profundo y la persona no se da cuenta de lo que está hablando, porque en verdad esto concurre contra él. Y tenemos que pensar en este punto, porque estamos acostumbrados a romantizar a esta mujer como si fuera una guerrera, una luchadora, y no es verdad. Si esta mujer está teniendo que asumir este puesto sola, es porque el hombre que debería hacer su parte en esta relación no lo hace. Entonces tenemos que llevar en cuenta esto. Y otro punto ya para finalizar, trayendo para la cuestión económica, yo soy de un consejo consultivo de una asociación aquí en São Paulo, y la semana pasada un instituto Locomotiva nos trajo una pesquisa que me pareció muy importante. Él dijo que estábamos hablando sobre la cuestión del consumo de bienes y él nos trajo una información que me pareció muy importante, que las mujeres pretas reciben 52% menos que los sueldos de los hombres pretos, que son los que menos reciben en la sociedad. Imagínate que en este cuadro, porque cuanto más arriba en la cuestión de la renta de la familia, menos tú tienes mujeres como jefe de familia. Este número de mujeres está concentrado en las clases C y D. Y cuando tú piensas en esto, la mujer, além de estar como la cabeza de la familia, aún recibe menos que todos, porque en verdad la mayor parte de estas mujeres, incluye cuando yo traje aquí la información, que 65% de los feminicidios que sufrieron fueron mujeres pretas, son estas mujeres que también están en estas condiciones. Entonces, cuando hablamos de la cuestión económica, este punto de la mujer recibir menos, entramos en las cuestiones de la diversidad e inclusión, e incluyo el punto que Lilia trajo de la igualdad salarial. Entonces, si tú quieres generar el consumo mejor de los productos que están para ser vendidos, tú tienes que llevar en cuenta estos 2 puntos. Uno, que es de la igualdad salarial,
Y otro que también está ocurriendo con las mujeres, que es la cuestión del etarismo. Imagínate que, por ejemplo, esta mujer que tiene menos condiciones demora un poco más de tiempo para llegar a una universidad. Entonces, cuando llega a la universidad, coge su diploma y después busca un posgrado, un mestrado, lo que sea, pero va a se formar con mucho más edad. Pero cuando empieza a estar en el ápice de su carrera, esta mujer es obligada a salir del mercado porque el mercado empieza a llamarla tú eres vieja para asumir una posición, pero la mujer está en el mejor punto en este momento. Entonces, me pareció muy interesante esta reflexión que él nos trajo porque es una verdad. Si tú quieres mejorar el consumo, si tú piensas que hay mujeres que son jefes de familia, tú tienes que mejorar la cuestión económica a través de la igualdad salarial y no dejar a estas mujeres fuera del mercado por cuenta de la edad. Entonces, estos son dos puntos que también cabe a nosotros pensar en la cuestión de los valores económicos, porque sí hay que empoderar a las mujeres, porque una mujer que tiene un emprendimiento económico siempre va a generar efecto por todo lo que sea su ambiente alrededor, porque la mujer hace inversiones en la familia, en los hijos, en las tiendas que tiene cerca de ella, entonces siempre va a incrementar la sociedad y el ambiente que tiene alrededor. Entonces, yo pido muchísimas disculpas, Mar, Lilia, Reina, Anis y Julie, fue un placer estar con vosotras. En verdad yo tengo que salir porque si no voy a quedarme muy retrasada. Y felicito una vez más Mar y Lilian por estar insistiendo en este punto de estarnos hablando sobre esto, porque hay que hablar, hay que concientizar, aunque sea como Julie dijo, si fuera solamente una mujer, ya conseguimos hacer lo que estamos nos proponiendo en este momento, ¿sí? Entonces, muchas gracias a todos y espero verlas muy pronto. Un beso. Muchas gracias, soy ahora Reina. Sí, gracias a todas para las visiones y las realidades que tenemos como mujer, porque estoy cierto que cada mujer tiene una historia de abuso. Y Anaís, también gracias está preguntando lo que debemos preguntar. ¿Qué hacemos con los hombres? Aquí en Curazao tenemos muchas sesiones o teníamos muchas sesiones de informaciones, de apoderamiento de hombres. Pero, como ya decía, abusos mentales y psicológicas son horribles porque nos dejan marcas. Las consecuencias son peor. Y todo tipo de abuso, especialmente de mujeres que tienen hijos, hijas, que tienen que educar, dan como resultado niños, niñas con potencial para convertirse en abusadores o víctimas. Eso no es ciencia espacial. Hay que hablar más de las consecuencias, no solo en los hogares, sino en todo el país. Los niños no sobresaldrán fácilmente en las escuelas con la carga del abuso doméstico. Las mentes quedarán torcidas con esa horrible experiencia. Eso definitivamente no ayuda a una comunidad saludable como deseamos. Y abuso psicológico no es visible fácilmente, pero afecta a las víctimas en sus vidas, su desempeño, su profesión, su finanza, todo. Y mujeres profesionales, que es el grupo que estamos tratando de dar atención con esas conferencias, muchas veces son en posiciones altas y muchos de ellos también a veces son víctimas y por esa razón no buscan fácilmente ayuda. Mientras que en la vista del mundo son exitosos porque son exitosos. Y sabemos que hay hombres que no aceptan éxito de su mujer.
Este 8 de marzo es después de tantos años de concientización, advirtiendo a los hombres cuáles son las consecuencias de sus acciones brutales contra las mujeres. Parece que como nuevamente es solo un punto de partida sin final a la vista. Y la pregunta es, ¿cómo atendemos con los hombres? Gracias. Muchísimas gracias, Reina. Es justamente o que acontece em todo o mundo. Mulheres de todas as classes sociais sofrem algum tipo de violência, principalmente a psicológica. Não hablo porque não podem perder a posição. Isso é muito terrível. Eu vou começar a nosso último bloco, que é violência econômica, e sempre falar de Brasil. Tipificamos a violência econômica como violência patrimonial, um delito previsto em la Lei Maria da Penha, entendido como qualquer conduta que implique retenção, sustração, destruição parcial ou total de objetos, incluindo instrumentos de trabalho, documentos personais, valores e direitos ou recursos econômicos. Para entender um pouco por que a lei se chama Maria da Penha é uma mulher farmacêutica cujo marido tentou assassiná-la por 2 vezes. Ela sobreviveu, mas se quedou paraplégica. Esse quedou paraplégica é ativista. Começou a falar de los derechos de la mujer, no se caló, mucho por lo contrario, se diventó como un marco, como un ejemplo para las mujeres en Brasil. Las víctimas, en su mayoría, de violencia patrimonial acá son mujeres que no tienen ingresos propios, pero se encargan de las tareas domésticas en el hogar. En este caso, el compañero proveedor de la familia se siente el derecho de controlar los gastos personales y del hogar. Entonces, las mujeres no deberían sentirse disminuidas por no tener independencia financiera y no deberían ser controladas. Y una de las formas de control es mantener la mujer financieramente dependiente, sin la capacidad de liberar-se deste homem. E quando falamos de dano ao patrimônio, é incrível, mas é verdade. Em Brasil, uma situação frequente é que o homem rompe o telefone móvel da mulher. É uma das formas de deixá-la sem condições de se comunicar com seus familiares e amigos, impedindo-lhe de denunciar ou pedir ajuda. E uma das formas mais recentes de violência patrimonial acá em Brasil, em um patamar de mulheres com mais condições sociais, se comove como um crime sentimental. Uma forma de utilizar os bens de la víctima, aproveitando-se de sua confiança, com a intenção de beneficiar-se, porém, são homens que se acercam de mulheres que têm recursos, mas são muito carentes, começam a pedir em casamento, a fazer promessas. Esta relação é um crime, onde o homem cria uma história de amor para obter vantagens financeiras. Então, eu quero dizer que violência econômica não é só quando se tira o dinheiro da mão de uma mulher. Se pode também se quedar com todos os documentos, como passaporte, como identidade, para que ela não tenha mais liberdade de escolha. Eu espero de verdade ter esperança que o Brasil, com tantas mulheres guerreiras, que possamos
hablar cada vez más e encontrar soluciones para todos esos tipos de problemas que acontecem com absolutamente todas as mulheres do mundo. Não é uma exclusividade de Brasil. Então, agora passo a Julie. Mar, ¿quieres falar? Mar? ¿No? Ok. Julie. Gracias, Lilia, por lo que estabas conversando con anterioridad, lo que estabas exponiendo con anterioridad. Fíjate, la realidad en materia de violencia económica, ¿no? Que va de país a país y que las mujeres indistintamente estén en la posición que estén, siempre va a estar sumergidas, o vamos a decir así, esa incidencia de la violencia, bien sea o patrimonial, o bien sea la violencia económica, ¿no? Porque tiene una dualidad donde una va en contra del patrimonio de las mujeres o de ese patrimonio también constituido en materia conyugal y sobre todo en la parte económica, donde hay la sustracción de cantidades de dinero, donde está esa sustracción de no darle ni siquiera a los hijos o hijas, si en este caso lo tuvieran, ¿no? Cabe destacar que tú hablabas de la legislación de Brasil y la de Venezuela no se queda atrás en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que la tengo acá en mis manos, en el artículo 19, numeral 12, donde nos habla de esa violencia patrimonial y económica, ¿no? Y entonces la violencia patrimonial y económica, que es toda conducta activa u omisiva, directa o indirectamente, tanto en el ámbito público como privado, esto va dirigido, por supuesto, a ocasionar un daño a las mujeres, bien sean en sus bienes, como lo dije con anterioridad, también dentro de la sustracción, dentro de ese patrimonio, dentro de esa acción que viene trabajando para poder visibilizar ese tipo de conductas que en cierto modo trae una perturbación enorme y que hay una amenaza intrínseca cuando se le dice a las mujeres, si tú haces esto te vas a quedar sin el dinero. Y por supuesto, dígame cuando hay tarjetas de crédito que tienen la dualidad, es decir, cuando el hombre transfiere también parte de esa tarjeta de crédito, de débito, a la mujer que se le otorga, porque puede otorgársela. Miren, eso es lo peor que hay. Y yo sobre todo siempre le digo a todas las mujeres, a todas las personas que tenga cada quien su tarjeta de crédito, que cada quien maneje sus cuentas y que tenga esa responsabilidad económica, y más si están en un cuadro o dentro de la familia. Dentro de esa violencia económica estamos viendo las prohibiciones a cada rato. Estamos viendo cómo esas obligaciones que muchas veces no se identifican, pero sí hay que identificarlas en materia de la manutención de los niños, niñas o a alguien o algún menor que puedan tener a cargo. No las estamos viendo, pero es una violencia que no solo toma a la mujer como tal, sino también que se expande hacia su vínculo familiar. El romper los objetos, esto entraría en materia patrimonial, que lo hemos observado, como pueden romper bien sea un teléfono celular, bien sea una puerta, o también llevándosele el carro estacionado mientras la víctima estaba trabajando, porque he tenido casos con este tipo de violencia. ¿Sí? Hay acciones que tenemos que tomar en cuenta, pero desde una visión más preventiva. ¿Cómo nosotros podemos tener también un plan de seguridad? Porque muchas veces nos dejan sin nada. Muchas veces nos dejan sin nada. En referencia, porque deseo dejar también acá algo que comunicaba mi estimada Anaís, acerca de dónde está también esa apreciación ante la atención de los hombres agresores o hombres victimarios, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros podamos colocar la connotación. Victimarios cuando han ejecutado un hecho punible, agresores cuando en presunción están en ese tipo de incidencia. Y fíjense, una vez yo quise hacer acá una formación para hombres y les digo, activé la sala, estuvo muy publicado, que quienes me conocen saben que yo publico todo, y les comento que no fue ningún hombre al encuentro. Y esto porque, bueno, porque hay todavía un sistema, porque estamos hablando de un sistema patriarcalista, machista, que está todavía anclado y que nos ha seguido llevando a corrientes no adaptas
y a seguir invisibilizándonos, a seguir violentándonos y a seguir agrediéndonos. Entonces, sí está la parte que debemos formarnos, no solo al hombre agresor, sino a todo el vínculo familiar. Y aquí rescato un poco lo que decía mi estimada Mar, la familia, la importancia de la familia como usted desee observarla, pero es la familia. Entonces, la sociedad, la familia, el Estado, que también es responsable de la educación y prevención en materia de violencia contra las mujeres. Las leyes no solo se hicieron, es más, esto es una legislación que es preventiva y que se extiende hacia los familiares y al agresor. Entonces, creo que de trabajar, sí, hay que hacerlo con las nuevas masculinidades. Yo hice un curso con las Naciones Unidas porque me tuve que formar con las nuevas masculinidades y les digo sinceramente, había algo que me costaba entender en el sentido de que son temas hablados todavía, pero hay que ser formados para hablarlos. Entonces falta muchísimo para hablar de las nuevas masculinidades y acá dejo una serie que estoy viendo que por cierto es española, se llama Machos Alfa, es española, yo vi la primera serie y ahora está la segunda fase. Y miren, y allí ustedes van a observar esa película que aunque ustedes no lo crean está dejando un aprendizaje de cómo han sido también cosificadas las mujeres, cómo han sido también levantados desde un punto de vista de un sistema patriarcalista los hombres, y que creo que esto no es una problemática de ser hombre o mujer o quienes deseen ser dentro de las diversidades, sino esto es un tema social al cual debe haber una justicia social, pero sobre todo debe existir una garantía para que nadie se quede atrás. Esa es mi visión. En materia económica sabemos que las mujeres las tienen en cierto modo, vamos a decir así, de perder, porque hay una mujer que está dentro de su hogar, que no viene remunerada a través de todas esas labores del hogar que realiza y que no tiene un horario para terminar, porque de repente le llega el hijo a las 12 o 1 de la mañana y todavía se levanta para servirle el plato de comida, no solo al hijo, sino al esposo o a quien pueda llegar. Y dígame si tiene sostenidamente a alguien en una carga familiar con cualquier tipo de discapacidad o otro tipo de bien sea de la adultez, un adulto mayor que la pueda acompañar. Entonces, es un problema grande y grave, y más cuando, fíjense, y las parejas, quizás uno de los detonadores de las parejas cuando empiezan este tipo de discusión es el ámbito económico. Si hay una mujer ya que está desasistida, que no tiene económicamente, no está sostenida para poder tomar una decisión, y un hombre que la toma y hay esa opresión para que ella se quede anclada en ese sesgo violento, entonces vamos a seguir viendo y visibilizando todo esto. No le tengamos miedo también a las mujeres que se atrevan, que no solo es por estar acompañada de un hombre, no es el hombre solo el que la pueda llevar a ser sostenida económicamente. Creo que cuando tomamos conciencia de que también podemos salir adelante, buscar ayuda, porque hay que aprender también a solicitar ayuda. Y eso también eso se aprende, porque muchas veces nos cuesta, pero solas y solos no podemos levantar todo esto. Necesitamos ayuda, todas y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julie. Ahora, Reina. Sí. Gracias y para la información también, porque son tópicos que todo el mundo habla de eso. Y lo que yo quería decir es, estamos diciendo lo mismo. Estoy repitiendo, estamos diciendo lo mismo. Y especialmente mujeres profesionales, cuando estudias piensas que vas a tener independencia financiera trabajando y haciendo carrera. Y durante las últimos 20 años, hemos tratado a concientizar a las mujeres profesionales y invitamos a ellos para venir con el hombre de su vida para que ambos obtienen las informaciones. Pero no, aún hablando de mujeres en posiciones de liderazgo, ellas vienen solas porque aún hay hombres, o quizás la mujer misma, que piensan que los tópicos son solamente para ella y no para el hombre. Pero es muy importante para que ambos tengan la información,
porque estamos hablando de dinero, la posición económica de la mujer, que ella tiene un trabajo de posición alta, que ella tiene quizás a veces más entrada que el hombre, y todas esas cosas tienen una culpa a veces en el trato que el hombre da a la mujer. Estoy muy preocupada porque una persona herida no puede contribuir a la economía con el abuso y las categorías inferiores que las mujeres tienen como trabajo a veces. No consiguen fácilmente un trabajo bien remunerado y situaciones como esas les dificultan permanecer en el círculo laboral. Tienen que pasar muchas cosas, muchas acciones drásticas necesarias para proteger la mujer, que es también víctima y tiene que sobrevivir financieramente. Debemos programar nuestras niñas que pueden excelar sin hombre, que deben tener su propio dinero y debemos sostenerlas. No podemos culpar solamente a los hombres porque hay mujeres convencidas que ellas mismas no deben estar felices. Y en ese tiempo con influencers que dibujan una vida de pareja materialista que no es real, es peor. Necesitamos chequeos de realidad para gente de toda edad, mujeres y de toda edad, sacando las confusiones que muchas veces resultan en estrés. Lo que quiero decir es esos tópicos de hoy, que tenemos un largo camino para recorrer. Gracias. Muchísimas gracias, Reina. Mar, pienso que ahora tú debes hablar porque hoy fue un día con tantos aprendizados, con tantos intercambios de conocimientos. Entonces, Mar, dejo contigo. Quiero agradecer a todas, quiero agradecer, Mar, principalmente a ti, porque tú haces un trabajo magnífico, porque da voz y visibilidad a todas las mujeres, a todas nosotras. Esa visibilidad y esa voz es muy importante. Yo siempre digo, Julie, tenemos un lema que es solas invisibles, juntas invencibles, porque yo creo que es así que podamos cambiar el mundo. Eso es difícil, pero no es imposible. Entonces, Mar. Y para eso está G100 Global Networking, para unirnos, ya somos 30 chairs de 30 países que están formando sus equipos para seguir conectando, para dejar un mensaje, que aunque sea muy poco, pero que es algo. Y esa es nuestra responsabilidad, contribuir en lo que podamos para influenciar lo más que se pueda mejorar estas sociedades. Gracias a todas, nos vemos el lunes que viene, segunda parte, que van a tener a Julie y a Lilian como moderadoras. Las esperamos. Gracias a todas. Adiós. Gracias a ustedes. Y, bueno, y donde quiera que se reúnan las mujeres, el fracaso es imposible. Esto lo dice Susan Anthony. Así que bueno, gracias por esta invitación. Yo digo invitación porque todas nos